bienvenido a este punto número 2 para seguir explicando la lección número 6 de que Cristo es el único Salvador. Ahora vamos a explicar este punto número 2, estimado hermano amigo, se llama Dios vino a salvarnos. Queremos dejar en claro que fuera de Dios no hay otro que salve, solamente Dios es quien salva, y eso lo vamos a ver en el pasaje de Isaías 43:11, para dejar en claro esta idea de que solo Dios es quien salva. Y cuando hablamos de salvar, estamos hablando de la salvación del alma del hombre de esta condición de pecador, porque sabemos que el hombre se ha separado de Dios y en la condición que hoy se encuentra, esa condición pecadora, en la que el hombre está separado eternamente de Dios, nadie puede hacer nada. Ya lo vimos en el punto 1, ni el hombre por sí mismo puede hacer nada. Así que de esa condición nadie puede salvar a nadie más que solo Dios. Vea, Isaías 43:11 nos deja esta idea clara que dice: solo yo soy el Señor y no hay otro Salvador aparte de mí. Vea qué tan enfático, siempre la escritura va a ser muy clara, muy puntual en este punto de que el único que puede dar salvación a la vida, al alma del hombre solamente es Dios. Solamente es Dios que puede llegar con aquel brazo extendido en medio del océano que se encuentra alguien hundiéndose, ahogándose. Solo Dios es quien puede extender la mano y sacarte de ahí. Por eso a eso nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de que solo Dios salva, y es que el pueblo de Israel aprendió a depender de Dios, que en los problemas, en las situaciones, es verdad que alguien pudiera auxiliarnos, sí, pero cuando se trata del problema del pecado, de la infracción de la ley, que la hemos corrompido, que hemos quebrantado la ley de Dios, ahí ni un hombre por otro puede hacer nada, porque todos estamos en una condición, pero solo Dios es quien puede salvarnos de esta condición de enemistad. Bien, y el pasaje deja en claro que dice la escritura: solo yo soy el Señor. O sea, no hay otro como Él, de que tenga lo que ya sabemos que es Dios, todos sus atributos que lo hacen ver a Él como el único y verdadero Dios, que no tiene copia, aquel que estudiábamos en lecciones pasadas. Y no hay otro Salvador aparte de mí. Sí, el Señor en esta parte es claro, por eso es que el hombre llega a ser idólatra, porque en lugar del único Salvador aparte de Él, el hombre considera a otros salvadores aparte de Dios. Y es donde entra el celo de Dios y la molestia, el enojo de Dios contra el hombre que idolatra a otro ser, otro objeto, que puede también salvarle fuera, o aparte de Dios, cuando Dios dijo: solo yo soy el que salvo. Bien, entonces esta idea de que Dios vino a salvarnos se reafirma en este pasaje, porque Dios ya dijo que Él va a venir a salvarnos, nadie más. Siguiente punto, Jesús significa Jehová salva. Cuando hablamos de Mateo 1:21, vamos a Mateo 1:21, vamos a la escritura, usted lo va a poder ver aquí, ahí está, Mateo 1:21. En Mateo 21 dice: ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ve usted, si pensamos, traemos el pensamiento anclado del Antiguo Testamento, que solo Dios salva, no nos quitemos eso de mente, y vamos al Nuevo Testamento y vemos que nace Jesús y Jesús es el Salvador de su pueblo, pero no un Salvador del régimen político romano, porque ya quedó claro que el Señor no vino a resolver ese problema, no quiero decir tan superficial, pero no, ese problema no era el mayor problema del hombre. Su mayor problema del hombre era el pecado. Eso es a lo que vino Cristo verdaderamente. Y vea usted tú cómo cuadra todo, porque si en el primer pasaje, Isaías 43:11, vimos que Dios vino a salvar al hombre de su verdadero problema, no de un problema de enfermedad físico o algo, no vino el problema que es. Entonces Dios dejó claro que Él es quien salva al hombre, al alma del hombre. Entonces cuando vemos este pasaje, bueno, nos deja ver que Jesús no es otro más que ese mismo Dios del Antiguo Testamento que dijo: yo soy quien salvo. Pero ahora Dios vino, y no vino en esa calidad de un torbellino de fuego como cuando rescató a Israel, columna de fuego en el desierto, una nube en el día. No, el Señor no vino en esa calidad espiritual o potente a salvarnos, en esa manifestación que
como dice la Biblia, lo que hemos leído, Dios se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo. En este hombre Jesucristo, Dios estaba manifestado para redimirnos, y la palabra Jesús, o el nombre Jesús, perdón, significa Dios, Jehová es salvación. Es decir, el eterno Dios del Antiguo Testamento es salvación, y se dice que Jesús vino a salvar a su pueblo sus pecados. Por lo tanto, deja en claro que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento manifestado en un hombre para redimirnos. Bien, cerramos el segundo punto. Jesús significa Jehová salva porque Él vino a salvarnos. Ahora, último, Dios se manifestó en carne. Lo que hemos venido explicando, 1 Timoteo 3:16, vea cómo todo concuerda. Y no es que Dios haya enviado a otro personaje, así como usted quizá puede escuchar por ahí, sino que el Dios del Antiguo Testamento que dijo: yo soy Jehová y yo soy el que salvo. Y Él vino a salvarnos cuando nació Jesús en Belén. Pues Él se manifestó para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ¿cómo podemos explicar todo esto? Bueno, está sencillo, miren. En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, que grande es esa verdad que se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en un cuerpo humano, ¿sí? Hablando acerca del Mesías que vendría a salvarnos. Pero mire cómo lo deja ver vamos a ver en la versión Reina Valera. Dice ahí sin contracción: grande es el misterio de la piedad, que dice: Dios ha sido manifestado en carne. El Dios del Antiguo Testamento, el que dijo: yo soy el que salva, Él se manifestó como un hombre. Sí, Él no dejó de ser el Dios eterno, que no simplemente en su poder puede existir en diferentes campos como Él quiera, porque Él es el creador, el eterno Dios de todas las cosas visibles e invisibles. Así que Él vino, se manifestó como un hombre con el propósito de redimirnos, y sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento que vino a salvar a su pueblo. Así que concluimos este punto de que Dios vino a salvarnos. No envió otro, sino que Él mismo vino, pero no en una manifestación de poder o de espíritu, sino manifestado como un hombre. En la persona, por eso decimos en la persona de Jesucristo, es decir, Él vino y se tomó cuerpo, se hizo hombre y se manifestó delante de toda la humanidad con un propósito de redimir al hombre pecador.